Vamos a darle lectura, ¿verdad? Todos con su Biblia para que me acompañen en la lectura. Juan capítulo 11, versos 17 al 27. Dice la porción bíblica de esta manera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Palabra del Señor, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del contexto en el cual se desarrollaba este relato. Habíamos hablado sobre el lugar donde Jesús había terminado en el capítulo 10, que era al otro lado del Jordán. Y habíamos visto que Jesús estaba ubicado al otro lado del Jordán en una ciudad que también, dicen los historiadores, ¿verdad?, que también se llamaba Betania, pero no es la misma Betania de la que habla la Biblia en este momento. Habíamos quedado de que Jesús había recibido una información muy dolorosa a través de unos mensajeros que fueron enviados por estas dos mujeres, Marta y María. Y vimos que Jesús no actuó en ese momento de manera directa, de manera precisa, de manera automática, sino que Él decidió quedarse ¿cuántos días más? 2 días más en ese lugar, probablemente ahí al otro lado del Jordán donde bautizaba a Juan, en Betania, no Betania Jerusalén, sino Betania del otro lado del Jordán. Habíamos visto también de que a pesar de que había una necesidad en ese momento, había una enfermedad de parte de su amigo, el gran Lázaro, pues Jesús no decidió actuar en ese momento, sino que actuó a su debido momento, a su debido tiempo, haciendo cumplir la voluntad de Dios y también sus planes. Habíamos hablado de que a veces los planes nuestros no son los mismos planes que Dios tiene. Que a veces en medio de la necesidad de nosotros queremos que Dios actúe en el momento, pero no es muchas veces cuando nosotros queremos, sino cuando Dios, ¿verdad?, quiere, y cuando Dios también tiene un propósito muy especial en medio de todas esas dificultades. Nos ubicamos en el verso 17, verso 18, hermanos, para darle exposición de manera detallada. En estos primeros 2 versos que vamos a leer, verso 17 y verso 18 del capítulo 11 de Juan, nosotros vemos como un contexto, como una introducción, así como lo habíamos el miércoles pasado, detallado de las cosas que estaban sucediendo, las cosas más importantes. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Las costumbres cambian en cada país, ¿verdad? Siempre trato de hablar esto, ¿verdad? Nosotros, los misioneros, centroamericanos la mayoría, a pesar de que somos latinoamericanos, a pesar que hablamos el mismo idioma, cuando nos hemos movido del país, nosotros hemos notado los cambios que existen en las diferentes naciones. Inclusive allá mismo en Centroamérica.
¿verdad? Yo viví toda mi vida en Nicaragua y cuando decidí ir a estudiar al Instituto Baxter, donde estuve estudiando teología, pues allá en Honduras, a pesar de que el país está a la par de Nicaragua, también habían sus cosas que eran peculiares, originales de ellos, cosas distintas, ¿verdad? No les voy a decir cuáles, pero hay cosas distintas. Cuando vine a Colombia, probablemente mis hermanos los misioneros me van a dar la razón, también sucedió lo mismo. A pesar de que somos latinoamericanos, pero también tenemos nuestras cosas distintas, nuestras cosas diferentes, cosas originales que nos hacen distintos a los demás. A mí me llamó la atención el día que estuvimos acompañando a la hermana Fabiola en el funeral, sobre todo en vela, no sé si le llaman acá, allá le llamamos el velorio en Nicaragua. Me llamó la atención y no sé si es común acá de estar 3 días prácticamente con una persona allí velándola, haciéndole los actos fúnebres. En mi país, si una persona se muere ahorita, mañana la están enterrando. ¿Verdad? Es rapidito. Acá como que le dan un poquito más de tiempo, más realce para estar con la familia, para estar un tiempo ahí con las personas queridas, ¿verdad? Entonces me llamó la atención eso. Me llamó la atención que acá los funerales pues se hacen una especie ahí las personas van en moto, ¿verdad? Y en vehículos. Es distinto a mi país porque en mi país todo el mundo va a pie, con el ataúd ahí cargándolo hasta el cementerio. Y se van turneando, ¿verdad? El ataúd. Son cosas pequeñas, pero hacen su diferencia, ¿verdad? Y lo logré ver en estos días que estuvimos a la par de nuestra hermana Fabiola, que perdió a su mamá. Pues imagínense ustedes de que si hay esas diferencias en nuestros tiempos, mucha más diferencia hay con 2000 años de diferencia. Hablando de los tiempos de Jesús, hablando en el primer siglo y hablando al otro lado del mundo, allá en Israel por parte de los judíos. Ellos tenían también sus tradiciones, tenían sus costumbres con respecto a los actos fúnebres. Por ejemplo, el texto en el verso 17 habla de que Jesús había llegado a la ciudad ya de Betania, pero que Lázaro tenía 4 días que estaba en el sepulcro. Muy interesante esto porque a veces obviamos los detalles, pero según la costumbre judía, ¿verdad? Eran como los nicaragüenses. Cuando se moría el difunto, eran horitas para enterrarlo, para mandarlo al sepulcro. No era como acá que dilataban 2-3 días, sino que era casi de automático. ¿Se acuerdan de la pareja que desobedeció ahí en el libro de los Hechos? ¿Cómo se llamaba? Ananías y Zafira. Murieron de automático y nomasito los fueron a enterrar prácticamente. Cuando murió Jesús también. Murió Jesús y pasaron algún tiempo, pidieron el cuerpo y también lo enviaron al sepulcro. Era una costumbre judía de la persona que moría casi de inmediato. Eran horas las que pasaban, pero ahí nomasito la sepultaban. Tenía que ver obviamente sus creencias, su teología. Las personas creían que una persona, si tocaba a un difunto, pues era una persona inmunda, que después tenía que pagar, ¿verdad?, su ofrenda para purificarse de todo eso. ¿Qué sucedió con Lázaro entonces? Lázaro muere probablemente en el tiempo de que las hermanas mandaron a los mensajeros a avisarle a Jesús. En ese momento que ellos iban a avisarle a Jesús, probablemente Lázaro murió. Probablemente lo tuvieron algunas horas allí, lo prepararon con especies aromáticas y luego lo mandaron a enterrar, lo mandaron al sepulcro. Parte de las costumbres de ellos, incluso parte del duelo de ellos, dice que el duelo judío dilataba aproximadamente 30 días. Que en los primeros 3 días las personas más afines del difunto dice que pasaban desconsolados.
Pasaban llorando por la pérdida del difunto. Luego los otros 7 días era el tiempo donde llegaban los invitados especiales, los amigos, los vecinos, los conocidos. Y en esos días era el tiempo de darle el pésame a la familia doliente. Tenían todo un proceso, ¿verdad? Bien estructurado, que ellos era parte de la tradición de ellos. Y los últimos 20 días era un duelo general para los que amaban a esa persona, los amigos, la familia. Y en esos 20 días dice que no se cortaban el cabello ni la barba. Incluso los varones no se bañaban. Era parte del duelo de ellos y lo demostraban de esa manera. Interesante, ¿verdad? Que pasaban 20 días sin bañarte como muestra de duelo. Era la costumbre de ellos y no podemos decir nada porque era parte de su tradición. En esa tradición, en esa costumbre, el pueblo judío vivió Jesús. Y también se relacionó con ese tipo de prácticas. El verso 18 dice que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 5 estadios es aproximadamente 1 kilómetro. Quiere decir, como hablábamos el miércoles pasado, que Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Estaba cerquita. Ahí nomasito, por eso yo les decía de que la ciudad de Betania era muy especial para Jesús. Porque cuando había un tiempo de descanso, cuando había un tiempo de agitación y el Señor quería descansar, si nosotros vemos los evangelios, a Jesús le gustaba ir a Betania. Algunos intérpretes dicen que se iba a visitar a la familia de Lázaro, porque si era una familia que Jesús quería demasiado. Mira, cosas y detalles que llaman mucho la atención. No sé si ustedes logran ver la parte de la derecha del texto, dice tarde pero seguro. Yo le hago la pregunta nuevamente, es algo que nosotros hablamos el miércoles pasado. ¿Ustedes creen que Jesús llegó tarde pero seguro? Llegó tarde pero seguro. Dice que no, la hermana llegó a tiempo, dice la hermana Mónica. ¿Por qué llegó a tiempo? Amén. Porque Jesús cumplió con su plan. A pesar que llegó a los 4 días, pero era el plan del Señor, era la voluntad de Él. A pesar de que Marta y María querían que Jesús estuviera de inmediato en ese momento para la enfermedad y poder curar a Lázaro, pero el Señor no lo decidió así, sino que el Señor dijo, me voy a quedar 2 días más acá y luego voy a subir a Judea, a pasar por Betania, donde la familia amada, en ese momento doloroso. Entonces, el Señor no llegó tarde pero seguro, llegó a su tiempo, a su voluntad, cumplió con sus planes. Verso 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es lo que buscamos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, sobre todo con la pérdida de un ser querido. Necesitamos consolación y es parte del duelo que nosotros experimentamos en ese momento. Eso no se cambia, ¿verdad? En el transcurso de las generaciones. Cuando alguien pierde un ser querido, necesita de esas personas que estén cercanas a uno. Es interesante saber que el autor de Juan menciona que habían muchos de los judíos allí en ese lugar con Marta y María. Recuerdan que cuando Jesús estaba hablando el pasado miércoles sobre la idea de regresar a Judea, ¿se acuerdan que los discípulos como que se opusieron a esa idea? Y le dijeron, no, Jesús, no vayas allá, recuerda lo que quisieron hacer contigo
querían matarte, querían apresarte. ¿Y por qué ahora quiere ir de nuevo a Judea? Y recuerden cuál fue la reacción de Tomás. Vamos nosotros a morir con él, dice. Se presentan los judíos nuevamente acá, ¿verdad? Y probablemente eran aquel grupo de judíos que había escuchado hablar a Jesús allá en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. Probablemente algunos de ellos estaban a favor de Jesús y también otros estaban en contra de Jesús en ese momento. No era fácil, hermano, lo que iba a pasar el Señor Jesús allí en ese lugar de Betania, en la casa de Marta y María. No era sencillo. Es difícil ir a un velorio, a un funeral y todavía encontrarse aquellas personas que de algún modo están en contra de Él. Corre el riesgo de Jesús de morir en ese momento también. Pero podemos sacar algo positivo también de este versículo. La amistad en medio del dolor. Parece ser que esta familia era muy querida, no solamente por Jesús. Parece ser que también era muy conocida en Jerusalén, en todo Betania, en Jerusalén, que estaba a 3 kilómetros, que los judíos habían llegado a ese lugar para estar con la familia doliente. Así como cuando nosotros participamos de funerales y nos damos cuenta que vienen familia, vienen vecinos, incluso viene familia de extranjeros. Y si tiene amigos bastante cercanos, vienen esos amigos del extranjero a pasar ese momento de dolor y a consolar a la familia. Estaban los judíos allí en ese momento también. Pero hay algo muy interesante que pasa allí. Y es que el miércoles pasado hablábamos de los propósitos de Dios. Hablábamos de que incluso en esas dificultades tan difíciles que nosotros tenemos, enfermedades y toda cuestión complicada, que a veces nosotros vemos como un callejón sin salida, Dios muchas veces tiene un propósito especial, la cual a veces no vemos nosotros, porque no sabemos discernir esa voluntad del Señor. Lo que va a pasar más adelante, obviamente ustedes ya lo conocen, lo que va a hacer Jesús. Y era necesario de que los judíos estuvieran en ese lugar para ser participantes de eso, para ser testigos de ese poder glorioso del Señor, de ese milagro que iba a hacer. Era necesario que estuvieran los judíos en ese lugar. Verso 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, dice, se quedó en casa. Conocemos nosotros, ¿verdad? El relato que curiosamente está más adelante, ¿verdad? Es interesante que Juan nombra a Marta y a María acá, pero el relato que nosotros comúnmente conocemos está más adelante. ¿Cuántos se saben el relato de Marta y María cuando Jesús entra a su casa? Son dos mujeres distintas, ¿saben? Son dos hermanas, pero son diferentes. ¿Cuántos tienen hermanas acá? Las mujeres que tienen hermanas, ¿verdad? Son distintas. Sus hermanas son distintas, ¿verdad? Son diferentes. No son iguales. Quizás ciertos rasgos, ciertas características, pero en personalidad, en temperamento, en carácter, a veces son distintas. Entonces es lo que nosotros de algún modo vemos acá en el relato y también más adelante lo vamos a ver de manera más detallada. Marta y María son diferentes. Marta por lo general es una mujer que está encargada de los asuntos domésticos, está encargada de la casa, por eso vemos que en el relato que nosotros conocemos ella como que se pone enojada y le hace como una especie de reclamo a Jesús porque María no le ayuda en las labores domésticas de la casa. Por ahí dicen que también Marta es como que más directa,
como que el temperamento de ella es como sanguíneo, colérico, es una mujer que a veces no tiene tanta paciencia y como que se irrita a veces más fácilmente. Mientras que María, en contraste, es como más tranquila. En el relato más adelante vamos a ver que ella decide quedarse escuchando de las palabras del Señor. Y acá en este relato como que María también decide, en vez de ir a encontrarse al Señor, quedarse sentada en el lugar del funeral. Son dos mujeres totalmente distintas. Un encuentro agridulce. Cuando Marta escuchó que Jesús venía, salió con mucha emoción a encontrar a Jesús. Pero a la misma vez con un pesar en su corazón porque el Señor no llegó en el tiempo que ellas estaban esperando. Verso 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le hago una pregunta. Es difícil a veces conocer como que o imaginarse la reacción de las personas en un relato, ¿verdad? Aquí en una oración con letras. Es complicado, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo ven ustedes esta declaración de Marta? ¿Lo ven como un reclamo o lo ven como una declaración de fe? Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está haciéndole un reclamo Marta a Jesús? ¿O está mostrando su fe al decirle esas palabras? Mire el verso 22 lo que dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El miércoles pasado nosotros hablábamos sobre los niveles de fe también. Y decíamos de que nosotros hemos alcanzado cierto nivel de fe, pero que Dios espera más de nosotros. Espera que nosotros vayamos subiendo de niveles, si es posible, hasta hacer la declaración que hizo Tomás, cuando dijo, vamos y muramos con Él. ¿Cuántos nosotros tenemos fe? Amén. ¿Tenemos fe, sí o no? Todos tenemos fe. Tal vez más pequeño que un grano de mostaza, pero tenemos. Pero Dios quiere que nosotros vayamos superando esos niveles, que vayamos creciendo en esos niveles de fe hasta llegar a un nivel superior. Así como los apóstoles cuando murieron, confiando incluso en medio de la muerte. Marta confiaba en el Señor. Marta tenía fe. Para mí es una declaración de fe la que hace ella en estos dos versos. Pero más adelante vamos a ver que Marta no tenía suficiente fe. Tenía fe, pero no la suficiente. Verso 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Cuántos creen que van a resucitar en el día postrero? ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos tienen esa fe? ¿Verdad? Y es como esa esperanza que nos anima a nosotros, nos anima para que sigamos adelante. Bueno, en los tiempos de Jesús, al igual que en nuestros tiempos, existían varios tipos de creencias, varios tipos de argumentos, varios tipos de teología en cuanto a esta temática de la resurrección. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección. Y eran en las cosas pocas que podemos estar de acuerdo, ¿verdad? O Jesús estaba de acuerdo con los fariseos, es que ellos creían en la resurrección, creían en la vida después de la muerte.
creían en ángeles, creían en demonios, creían en espíritu. Contrario a los saduceos, que no creían en la vida después de la muerte. No creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritus. Cuando Jesús le dijo a Marta que su hermano iba a resucitar, Marta le responde con esas palabras afirmativas. Y le dice que sí iba a resucitar, pero en el día postrero, en el día de la resurrección de los muertos. Como que le faltaba todavía ese ímpetu a Marta de ir más allá de su fe, de creer de que Jesús podía hacer el milagro en ese mismo momento. Incluso creer que Jesús no era necesario que estuviese allí en el funeral, sino que Jesús tiene y tenía el poder también de haber resucitado a Lázaro a la distancia, así como lo hizo anteriormente en el relato de Juan. ¿Lo podía haber hecho Jesús, sí o no? Sí, Dios tiene el poder para hacerlo, Jesús tiene el poder para hacer eso. Pero había un propósito especial para que Jesús actuara de esa manera, para que Jesús se hubiese quedado 2 días más allá al otro lado del Jordán, para que Jesús hubiese dado la libertad que Marta y María sufrieran y llegar 4 días después de que Lázaro había muerto a ese lugar. Había un propósito ahí en ese momento. Dice el verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Muchas veces nosotros tenemos una fe como la de Marta. Una fe muy pequeñita. Un nivel de fe como que nivel 1, no sé cómo le podemos poner, del 1 al 10, nivel 1, nivel 2. Y si a todos nos preguntan, siempre decimos: hermanos, ¿tiene fe? Sí, tenemos fe, y decimos amén. Pero cuando pasamos por circunstancias difíciles y nuestra fe es probada, muchas veces como que dudamos. Cuando son situaciones de vida o muerte, también dudamos muchas veces. Cuando están pasando situaciones difíciles, a veces nosotros decimos: sí, el Señor puede hacerlo, el Señor puede obrar, pero no creemos definitivamente en ese milagro que perfectamente el Señor lo puede hacer. Y a veces como que nos acostumbramos también a los milagros y a las cosas grandes que el Señor ha hecho. Mire que nosotros hemos tenido la dicha, hemos tenido el privilegio de haber experimentado milagros dentro de la iglesia. Y a veces yo siento como que lo vemos como muy normal, ¿verdad? Como que ya lo vemos tan común. Hemos visto personas transformadas acá por medio del evangelio, que antes estaban en el mundo, antes participaban de la droga, antes vivían en lugares terribles, y ahora el Señor los ha transformado. Y ese es un milagro grandioso, hermano, que el Señor hace en nuestras vidas y que nosotros experimentamos. Hemos visto personas sanadas acá de enfermedades incurables. Caso de nuestra hermana Desiree, caso de nuestro hermano Alexander. Y muchas personas que han pasado por enfermedades difíciles y hemos visto la mano del Señor obrar. A veces como que nos acostumbramos a esas situaciones y como que ya no nos asombra.
Y cuando un hermano está enfermo nuevamente y está complicado y está en una situación debido a muerte, nosotros decimos, sí, el Señor lo puede curar, pero si se muere, pues ya era voluntad del Señor. Como que no tenemos esa suficiente fe para decir, sí, el Señor lo puede, pero verdaderamente lo puede sanar. Y ya lo demás, pues sí, se lo dejamos al Señor, porque obviamente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Algo interesante que el Señor Jesús le dice a Marta en el verso 25, es que directamente le dice que es Jesús la resurrección y la vida. Mire que Él no dice que Él es el agente de resurrección, Él no es el agente de vida, sino que Él es la resurrección, Él es la vida. Yo no sé cómo se imaginan usted cuando muera o cuando el Señor venga, pero yo tengo la esperanza, y esto es algo que yo no dudo en absoluto y creo que todos nosotros no debemos de dudar, es que nosotros cuando muramos es el principio de nuestra victoria. Porque nuestras luchas acá en la tierra, las dificultades que pasamos, todo lo que experimentamos negativo y positivo, se terminan en ese lugar, en la muerte física. Pero después de esa muerte física viene la victoria para nosotros. Porque Jesús es la resurrección. Y Él siendo el primer resucitado entre los muertos, el primer hombre, el primer Adán, Él es el que nos va a conceder ahora esa nueva vida, esa vida eterna. A mí me da esperanza, no sé ustedes, a mí me da alegría saber eso. Y como decía una persona allí en las redes, nosotros los cristianos, los que conocemos de la Biblia, nosotros no lloramos como llora el mundo. Mire qué interesante eso, o sea, sí lloramos, pero no como llora el mundo. Porque el mundo llora porque sabe que esa persona que ha fallecido se ha acabado. Porque ya no hay más esperanza después de la muerte. Y cuando muere una persona en Cristo, nosotros también lloramos. Porque es parte, ¿verdad?, de nosotros los humanos. Nos duele, nos da tristeza. Pero ese llanto es diferente al llanto de aquellas personas porque nosotros tenemos esperanza. Y tenemos la confianza que vamos a volver a ver a esa persona. Allá cuando venga el Señor por segunda vez. El verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Estas dos frases que están divididas por esta conjunción y son muy importantes, ¿verdad? Todo aquel que vive y cree en mí. O sea, es una vida dedicada al Señor. No solo basta creer, miren que ahí hay dos cosas interesantes y muy importantes. No solo basta creer en Jesús, sino hay que vivir también en Jesús. Todo aquel que vive y crea en mí, dice. Porque hoy nosotros en el mundo, ¿verdad?, y eso nosotros lo hemos experimentado, conocemos a muchas personas que creen. Todos creen ahora. Si usted le pregunta a las personas que si creen, les va a decir que sí creen. Pero no todos viven a como Dios quiere que vivan. No todos viven conforme a la voluntad del Señor. No todos viven conforme a los principios que el Señor nos manda en la Escritura. Entonces, para ser participantes de esa resurrección y tener la vida que nos está preparando el Señor, nosotros tenemos que vivir y creer en Jesús.
para poder obtener ese regalo. ¿Crees esto? Le pregunta Jesús a Marta, el último verso, el verso 27. Le responde Marta, sí, Señor. Y le vuelve a hacer 3 declaraciones importantísimas. Le dice, yo he creído que tú eres el Cristo primeramente. El Hijo de Dios, la segunda. Y finalmente, que has venido al mundo. Los judíos estaban esperando un Mesías. Los judíos estaban esperando a un Cristo, a un ungido. Y esta mujer está declarando delante de todas las personas que estaban allí, delante de los judíos, delante de los seguidores y no seguidores del Señor, está declarando abiertamente que ella sí cree que es el Cristo. También ella cree que es el Hijo de Dios. Esa declaración es muy importante y a la vez muy peligrosa, sobre todo a la par de un judío. Decir que Jesús era el Hijo de Dios incluso podía llevar a la muerte, pero eso no le importó a Marta. Ella simplemente, en medio de su fe, quizá un poco débil, ella declara y dice, yo creo que también eres Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuál es el propósito de Jesús al venir al mundo? Juan lo repite mucho en su relato. Lo repite varias veces. Él vino a darnos, ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Él no vino a darnos la muerte. Él vino a vencer la muerte. Él no nos vino a dar falsa esperanza. Él nos vino a dar promesas de vida eterna. Y es lo que declara esta mujer en este relato. Su confianza plena en el Señor. Su confianza plena en el Cristo, en el ungido. Su confianza plena en el Hijo de Dios y también en los propósitos divinos. ¿Qué podemos concluir en esta noche, amados hermanos? Más adelante la cosa se pone buena, ¿verdad? Ya cuando Jesús resucita a Lázaro. Es como el desenlace glorioso. Una resurrección antes de su resurrección. Porque recordemos que a partir de este momento, cuando Jesús sube a Jerusalén, sube a Judea, que está pasando por Betania, Jesús va con su plan de llegar hasta la cruz, hasta la muerte. Ya no hay retorno, ya no hay regreso. ¿Qué podemos concluir con este relato? Bueno, quiero que me ayuden en esta noche. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué nos enseña el Señor a través de estos 10 versos que hemos visto? Con este movimiento que hace Jesús de llegar hasta Betania para estar junto con su familia amada, junto con Marta, María y Lázaro, y experimentar estos sucesos. Hermano Vladimir.
Así es, amén, hermano. Les voy a contar algo curioso rápidamente, todavía tenemos tiempo para seguir hablando. Mientras van pensando, ¿verdad?, en otras dos conclusiones más, les voy a dar un premio y un incentivo también. Ya ganó doble el hermano Vladimir. Sí, hermano, ya le doy la palabra. Con mucho gusto. Los propósitos de Dios, los tiempos de Dios son perfectos y no están atados a nuestra voluntad. Yo hoy tenía el propósito de venir al local de la iglesia, porque yo por lo general estoy de lunes a viernes, excepto el martes, de 8:30 a 12 del mediodía acá en el local. Por si me quieren venir a visitar, aquí me pueden encontrar. Tienen alguna necesidad, que necesitan ayuda, pues aquí también estoy para servirles. Pero hoy no quería venir porque necesitaba hacer algunas gestiones, ¿verdad? Entonces el día de ayer en la noche yo estaba pensando en si venir o no venir. Antes de dormirme yo dije, no, mañana no voy a ir al local, voy a salir de unas gestiones que tengo que hacer. A última hora me decidí y me vine al local, ¿verdad? Me vine al local. Y hoy en la mañana tuve una visita muy agradable, ¿verdad? Del hermano José de Jesús, que hoy nos acompaña, lo tienen por acá. JJ, le gusta que le digan a él. Recibí la visita de él le llamó la atención el local, empezamos a platicar, lo invité a la iglesia y hoy nos está acompañando el hermano en este lugar, ¿verdad? Hoy miércoles. Si hubiese seguido con mis planes, pienso yo, creo que el hermano no hubiese estado hoy acá. No sabemos los propósitos que el Señor quiere, no sabemos a veces discernir su voluntad, pero yo creo que algo quiere el Señor, algo quiere Dios, ¿verdad? Y por eso digo que a veces nosotros hacemos planes, tenemos propósitos, objetivos, pero al final es Dios el que decide. Mi hermano, dígame. Señor, aumentanos la fe, como dice el canto. No perder la fe, dice mi hermano. Hablábamos del contraste de Marta y María y decíamos que las dos sí tenían fe o sí poseían cierto grado de fe, pero que quizás no el grado tan alto que el Señor esperaba de ellas. Pero eran personas buenas, eran personas muy amadas por parte de Jesús, pero sí, esa aplicación que hace nuestro hermano está muy buena. Nosotros como cristianos no debemos de perder la fe nunca, sino que irla desarrollando poco a poco, ¿verdad? Que vaya creciendo, que vaya germinando hasta llegar a un grado maduro de fe. ¿Alguien más? Todas las cosas le ayudan a bien al cristiano, ¿verdad? Incluso las cosas difíciles. Nos ayudan a desarrollar nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y a sacar todos esos frutos del Espíritu Santo. Sí, hermana Doris, para finalizar.
Él llega justo a tiempo, ¿verdad? No llega tarde, pero seguro. Él llega justo a tiempo. Vamos a finalizar entonces, hermanos, con la clase. Vamos a continuar el próximo miércoles, si Dios quiere. Un pequeño llamado, hermanos, para que sigamos congregándonos. Gaby, no sé si tiene lista algunas invitaciones. ¿La hiciste? Si no, no importa, hermanos. Quiero que nosotros, hermanos, sigamos animando a la iglesia, ¿verdad? Hicimos el trabajito antes de este miércoles, invitar a algunos hermanos que no habíamos visto los miércoles. Gracias a Dios están ahora con nosotros. Ahí por ahí chateamos con algunos, les mandamos un mensajito, los llamamos para que nos acompañen. Entonces la tarea es de todos, hermanos, para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Si sabe de un hermano que no ha venido los miércoles, que está un poco desanimado, anímelo. Dígale que venga los miércoles a congregarse, porque es el día donde nosotros nos alimentamos de la palabra, donde conocemos del estudio, ¿verdad? Y vamos ahí aumentando también nuestra fe. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches, bendiciones.